Sean bienvenidos una vez más a una enseñanza espiritual. Las enseñanzas del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu. El conocimiento del Espíritu es el Evangelio que estaba prometido en lo que está escrito. Jesús de Nazaret anunció la venida de esta doctrina. Jesús de Nazaret dio a conocer la forma en que iba a ser enseñada la doctrina para la aparición de los hijos de Dios. Hace 8 días teníamos una enseñanza muy importante. La voz de un solo pastor. Cuando nosotros conocemos lo que es la voz de un solo pastor, estamos viendo una enseñanza que hace 2000 años predicó Jesús de Nazaret, pero sin entendimiento. Quiere decir que quedó en la historia lo que Jesús de Nazaret le habló al pueblo de los judíos, pero no había entendimiento. Entonces ahora conocemos que después viene Pablo y comienza a traer a los gentiles al conocimiento de la palabra de Dios, también un conocimiento espiritual, pero no traía el entendimiento para que pudiera traer beneficio a la vida del oyente, del creyente. Obviamente dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces todavía no se habían manifestado los hijos de Dios. Ahora conocemos que los hijos de Dios se manifiestan a través de una enseñanza, de una doctrina, la doctrina espiritual. Eso significa que era la misma doctrina que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años sin entendimiento. Por eso, para que aparezcan los hijos de Dios, es necesario tener el entendimiento de un evangelio espiritual para entender lo que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años. En esta oportunidad nosotros vamos a tener una enseñanza que tiene por nombre ¿Cómo conocer la voz del pastor? ¿Cómo conocer la voz del pastor? Porque hay un solo pastor, ya lo sabemos. También sabemos que hay un solo Señor. Hay un solo Dios. Eso lo vimos hace 8 días, o lo entendimos hace 8 días. Entonces significa que Jesús de Nazaret tenía una predicación donde estaba el beneficio para poder ser hijos de Dios. Lo que no había era entendimiento. Con las enseñanzas que nosotros venimos conociendo cada semana, entonces nosotros vamos creciendo en esa sabiduría, en ese conocimiento, para reafirmar, para afirmar en nuestra mente ese evangelio y vivir con certeza la paternidad de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa certeza, esa firmeza, entonces no va a haber nada que nos mueva. Del miedo, la necesidad, la angustia, el dolor, porque no estoy hablando de un dolor físico, estoy hablando de un dolor sentimental. Aquel dolor que la gente mantiene constantemente y que llega hasta sus últimos días de vida y nunca se lo pueden quitar por la religión. Nosotros entendemos entonces que hay una vida carnal y una vida espiritual. La vida carnal es temporal, la vida espiritual es eterna. El entendimiento de esta enseñanza nos va a llevar más arriba en cuanto a la sabiduría, en cuanto al conocimiento y en cuanto al entendimiento. Por eso tiene por título la enseñanza ¿Cómo conocer la voz del pastor? Para poder conocer la voz del pastor es necesario el entendimiento. El entendimiento y el conocimiento del Espíritu. Por eso es necesario que haya alguien que le explique cómo se entienden estas cosas.
Porque si cada quien saca un entendimiento propio, entonces vamos a llegar a lo mismo que hace la religión. Todos tienen en la religión su punto de vista. Aquí se maneja una obediencia. Hay un entendimiento, una explicación, una predicación que se conoce como la voz del pastor. Sabemos nosotros que esa voz estuvo en Jesús de Nazaret, estuvo en Pablo, estuvo en José Luis de Jesús y está siendo dada a conocer hoy con el entendimiento. Por eso esto que nosotros estamos leyendo se le está dando el entendimiento correcto que nunca antes se le había dado. Vamos entonces a comenzar en el libro de Juan. Hoy solo vamos a hablar en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer la voz de ese pastor. Les decía que Jesús de Nazaret, Pablo, José Luis de Jesús y este tiempo que se está dando a conocer el Evangelio del Espíritu, el Evangelio de verdad, o sea, el Espíritu de verdad, esto todo contiene a Cristo. Cristo es un género. Cristo estaba en Jesús de Nazaret. Cristo estaba en Pablo. Cristo estaba en José Luis de Jesús y Cristo está hoy, porque Cristo significa salvación, redención. Entonces, todo aquel evangelio que le salva es que Cristo está ahí. Y por eso es que lleva este orden. Vamos a comenzar entonces en Juan, capítulo 3, y vamos a conocer la voz del pastor. ¿Cómo conocer la voz del pastor? ¿Y qué es necesario para conocer la voz del pastor? Juan 3 del 1 al 7. Lo voy a leer todo de corrido y después le vamos a ir dando el entendimiento correcto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era fariseo y era principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, o para conocer el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Aquí vamos a ver la primera enseñanza espiritual para conocer lo que es el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tiene que conocer usted una vida que no conocía. La vida espiritual. Nosotros sabemos lo que es la vida carnal, porque la vida carnal comienza en el vientre de la mujer o de la madre, y de ahí el tiempo que viva, esa es la vida carnal y nosotros solo esa vida conocemos. Queríamos que esa vida carnal fuera eterna. No, si es eterna, la vida ya viene antes de que aparezcamos en carne y no tiene principio ni tiene fin. Por eso dice que apareció Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida. Eso es eterno. Entonces, nosotros conocemos al hombre espiritual en nosotros, que tenemos una vida carnal que es temporal, pero tenemos una vida eterna, la cual es nuestro espíritu, que viene desde antes que nosotros llegáramos al vientre de la madre, porque venimos por una promesa de Dios estamos en esta tierra. Entonces, esa es la vida que nosotros ya conocemos, o sea que nosotros ya estamos viendo el reino de Dios. Entonces sigo leyendo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora entendemos
que Nicodemo quería que la carne naciera de nuevo. No, la carne nace una vez, muere una vez y esa es su función. Ahora, el hombre espiritual viene antes de estar en el vientre de la madre, está en un cuerpo de carne, termina la carne, su participación de vida, y ese espíritu se va a donde vino. Ese es el hombre nuevo, el hombre eterno. O sea que para conocer la vida eterna usted tiene que conocer esto que yo estoy explicando. Entonces dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, quiere decir que para nacer de nuevo hay que nacer como una nueva criatura. Y para nacer es necesario el agua y el espíritu. El agua es sinónimo de entendimiento y espíritu es sinónimo de enseñanza. O sea, usted tiene que tener agua, tiene que tener entendimiento. Usted tiene que tener espíritu y tiene que tener un conocimiento, una sabiduría, un evangelio. Entonces usted tiene un evangelio y tiene el entendimiento de ese evangelio para poder conocer la vida eterna. Quiere decir que nosotros aquí estamos predicando la vida eterna porque le estamos dando ese entendimiento que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años que nadie entendió. Esto que nosotros estamos leyendo ahorita, nadie antes lo había entendido. Hasta ahora que se le está dando el entendimiento correcto por razón del agua, que es el entendimiento, y el espíritu, que es un conocimiento. Vamos a seguir entonces en Juan, capítulo 4, verso del 6 al 14. Juan 4, 6 dice, vamos a leer hasta el 14. Y estaba ahí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. No nos vamos a entretener en qué es la hora sexta, porque no es lo importante eso. Entonces, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías que él te daría agua viva. Jesús está hablando de que le iba a dar de beber agua viva. Si la samaritana sabía quién es él, pero la samaritana no sabía quién era él, menos iba a entender que era el agua viva. Entonces, dice el verso 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Allá era un judío, Nicodemo. Aquí era una mujer samaritana que tampoco entendía lo que Jesús le estaba diciendo. No entendía al judío, no entendía a la samaritana. Sin embargo, usted y yo lo estamos entendiendo. Mire qué beneficio. Entonces, sigue diciendo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob?
o sea, el que abrió el pozo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el agua física, el agua con que uno se baña, con que se quita la sed, entonces le dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Lo leemos otra vez, el 14. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No era agua física, no era agua de pozo, no era agua que habían tomado Jacob, los hijos de Jacob, el ganado de Jacob, el agua que ve usted por todas partes, que hasta muchos dicen que se está escaseando. No es esa agua que Jesús está hablando aquí. El conocimiento y el entendimiento espiritual que hay en nosotros nos lleva a entender lo que no entendió Nicodemo ni entendió la samaritana. Nicodemo quería entrar al vientre de la madre. La samaritana quería que Jesús tuviera herramienta para sacar la misma agua que ella conocía. Nosotros sabemos que el agua es sinónimo de entendimiento y el espíritu es conocimiento, sabiduría, enseñanza. O sea, la enseñanza ya estaba. ¿Qué era lo que no había? Entendimiento. Y sin el entendimiento podía estar el espíritu desde mucho tiempo. No había quien entendiera. Y así dicen los profetas: no hay quien entienda, ni uno solo. Ahora pues nosotros estamos conociendo la vida eterna. Conocemos la vida eterna porque sabemos esto. Vamos a ir a Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Había que creer para tener ríos de agua viva. Entonces quiere decir que no es un agua física. Es un agua que está en nosotros, que se llama entendimiento. Cuando usted tenga el entendimiento, entonces va a tener ríos de agua viva. Esto usted nunca lo había oído. ¿Por qué? Porque es necesario el entendimiento, es necesario el agua y el espíritu para nacer de nuevo. Entonces nosotros ahora tenemos una vida nueva, un conocimiento que nunca antes habíamos escuchado. Entonces voy a repetir esto. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino con Pablo. ¿Por qué? Porque tenía que morir Jesús para que viniera el Espíritu Santo, que es un espíritu para apartar a los hijos de Dios. Entonces Jesús muere y no había nadie que tuviera los ríos de agua viva dentro, porque no tenían entendimiento. Está bien claro cómo se está explicando hoy en día. Entonces era necesario que viniera el Espíritu Santo para poder tener
ríos de agua viva dentro de nosotros, porque no es agua física, es un entendimiento para nosotros conocer la vida eterna. Entonces, sabemos que Jesús de Nazaret predicó el Evangelio del Espíritu. Había una gran sabiduría ahí. No había, hay. Lo que sucede es que todos tienen una Biblia. ¿Qué es lo que no tienen? Entendimiento. Porque cada quien le puso el entendimiento que pudo. Y les vuelvo a repetir, y formó una doctrina, que esa doctrina formó una religión. Y tienen muchos seguidores, como hoy en día se puede ver a través de las redes sociales. Hay personas que hacen unas bobadas ahí, tienen un sinfín de seguidores. Pero se cumple lo que Jesús dijo: vino la luz al mundo y ustedes amaron más las tinieblas que la luz. O sea, para que Dios tenga sus seguidores, que son los hijos de Él, va a pasar un tiempo. Espero sea corto, porque eso ni yo lo sé. A raíz de que Dios nos va dando esos ríos de agua viva, ese entendimiento para conocer su palabra, porque yo no les estoy predicando otra cosa, les estoy predicando exactamente lo mismo que Jesús de Nazaret dijo como está escrito. No estoy usando otra Biblia. Por eso lo invito que usted tenga su Biblia cuando se ponga a ver estas enseñanzas. Porque cada vez que usted corrobora va a ser firmeza para su entendimiento, para su mente. Entonces vamos a terminar porque nos queda poco tiempo y es importante lo que falta. Juan 16, del 4 al 15. Fíjese que estamos leyendo unos mismos versículos, pero el entendimiento es más avanzado. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Juan, capítulo 16, verso 4. Habla Jesús de Nazaret, hablando Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. Mire lo que dice Jesús: cuando llegue la hora. Quiere decir que no era todavía. Repito, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, o que estoy haciendo yo hoy? Leyendo lo mismo, recordando lo que hace 2000 años Jesús de Nazaret les dijo. Y dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿De qué está hablando? De que no lo dijo cuando Él estaba, sino que lo va a decir cuando Él se vaya. ¿Cómo es esto? Antes, porque os he dicho pero ahora voy al que me envió. Vamos a repetir esto. No os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Esto es lo mismo que hablamos hace 8 días. Que no era Él hablando de su manifestación carnal, pero es Él porque Él es eterno. Él fue el que le dio las instrucciones a Pablo. Él es el que le dio las instrucciones a José Luis de Jesús, y Él es el que está dando las instrucciones hoy para que nosotros estemos en Cristo. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que Cristo vive. Cristo está hablando hoy, pero no como lo esperan los que están en ignorancia, los que no tienen entendimiento, los que no conocen la palabra del Espíritu. Esta es la forma correcta, la verdad. Entonces sigue diciendo:
porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, hablando de un futuro, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que lo mataron sin creerle. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él va al Padre y la carne no la van a ver más. Porque ahora los ojos del Espíritu van a ser abiertos para poder verlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él en carne ya no va a estar. Ya estuvo 33 años, ya lo clavaron, resucitó y se fue. ¿Qué quedó de Él? El conocimiento, su palabra, su espíritu. Él es eterno. Volvemos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12. Tengo aún muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque no iban a poder entender. No entendieron lo que le dijo a Nicodemo, no entendió la mujer samaritana, entonces tampoco iban a entender las cosas que venían para estos tiempos, en la gracia y ahora en el Espíritu de verdad. Porque estos versículos que faltan de leer son los que nos llevan a entender y perfeccionar el conocimiento para que nosotros estemos seguros que estamos oyendo lo correcto. Porque hay muchos charlatanes, muchos falsos, muchos engañadores. Quiere decir que todo aquel que no está en la voz del pastor, que todo aquel que no conoce la voz del pastor, estará oyendo cualquier cosa y lo tienen embobado, engañado, embrujado. Como dice Gálatas 3:1, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para no creer a la verdad? Bueno, vamos a continuar. Pues aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es hoy, cuando venga Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, que es esto que estamos haciendo, o que yo estoy haciendo. Estoy entendiendo lo que Jesús de Nazaret le habló a Nicodemo, le habló a la mujer samaritana, que ellos no pudieron entender. Ahora usted lo entiende, como que si usted se fuera 2000 años atrás y estuviera delante del judío que vivió 33 años, que se llamó Jesús de Nazaret. Entonces dice: y os lo hará saber las cosas que habrán de venir, porque Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es lo mismo que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Entonces, quedamos claros que el Espíritu de verdad es el que ahora nos ha abierto los ojos del entendimiento. Nos ha dado a beber esa agua, que es el entendimiento. O sea, de nosotros corren ríos de agua viva, porque ya entendemos, ya tenemos el conocimiento de la vida eterna. Así pues, nosotros ahora conocemos perfectamente cuál es la vida carnal, cuál es la vida espiritual. Ahora conocemos cuál es el viejo hombre, cuál es el nuevo hombre. Y ese es el conocimiento de la vida eterna. Así pues, esperamos vernos en una próxima oportunidad cuando tendremos otra de estas enseñanzas. Nos declaramos como nos declara Dios el Padre, bendecidos con toda bendición.